Bienvenidos otra vez a esta reunión, esta predicación más bien digital de parte de la Misión Bíblica Bautista La Verdad y la Misión Bíblica Bautista Los Pilos en Cañete. Este es el primer domingo en mayo, cuando me están escuchando. Por lo menos estoy grabando un día martes porque no sé qué traerá la semana que viene. Así que estamos aprovechando, estamos aquí en una sala de clase del colegio cristiano de mi iglesia madre aquí en los Estados Unidos. Si se escucha algún ruido, será tal vez los adolescentes que están caminando en el pasillo. La opción era esta sala o la sala al lado de la clase de kinder. Así que elegí esta sala, no se preocupe. El himno número 44 para empezar, un himno conocido. En la cruz, con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. El himno número 44. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vamos a cantar acerca de esa cruz y esa fe. Vamos a cantar, vamos a hablar, estudiar un poco en un momento. El himno número 59, antes de pasar a la enseñanza. Himno número 59, grande amor, sublime, eterno. Y ese es el amor que llevó a Jesús a morir en la cruz por nosotros. El himno número 59. Grande amor, sublime, eterno, más profundo es que el mar, y más alto que los cielos, insondables y sin par. Él me abrirá
perdón me da por fe. Y siempre deberíamos estar agradecidos por ese amor, porque si no fuera por el amor de Dios, no tendríamos esperanza. Y eso nos lleva a nuestro tema para hoy. Si quieren, pueden buscar en sus Biblias el libro de Efesios capítulo 2, versículos... Bueno, les digo en un momento. Efesios capítulo 2, no sé si se dio cuenta, pero mi garganta, mi voz no es lo que debería ser. Gracias a Dios tampoco es lo que era hace un par de días. El fin de semana pasado toda la familia estaba pasando la vuelta, el ciclo vicioso del resfriado. No me acuerdo, creo que a Samuel le pegó primero y más duro. A Raquel como que casi no le pegó. Y yo creí que andaba bien, no me va a pegar, me estoy cuidando, gracias Señor. Y el sábado me pegó. Y claro, tengo que predicar 3 veces el día domingo, gracias a Dios me dio la fuerza para poder hacer eso. Pero seguimos saliendo de ese resfriado. Para llegar a nuestro tema hoy, hemos visto ya un poco de una introducción a un evangelio, lo que yo diría un evangelio falso, el evangelio que el calvinismo presenta. Porque el calvinismo no presenta lo que yo veo que la Biblia presenta, el evangelio verdadero. Vimos algunos de los aspectos, algunos de los distintivos del calvinismo, también vimos algunos de los errores o las fallas en la doctrina calvinista. La semana antepasada vimos que la raíz del calvinismo está la idea de una idea falsa de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Pero eso no quiere decir que Él no nos da libre albedrío. Es tan soberano que puede darnos libre albedrío y seguir estando en control, seguir siendo el soberano. La semana pasada vimos algunos de los frutos de ese problema. Algunos errores que nacen en nuestras vidas si suscribimos a la idea calvinista. Hoy vamos a empezar a ver a esos 5 distintivos calvinistas. Vamos a ver el primero, que es la idea de la depravación total. Algunos autores, algunos tal vez predicadores calvinistas lo han descrito así. Por ejemplo, David Platt dijo: el Evangelio dice, esta es la definición de él acerca del Evangelio: tú eres un enemigo de Dios, muerto en tus pecados, y en tu estado presente de rebelión ni puedes ver que necesitas vida, mucho menos podrás causarte tener vida. Disculpe los ruidos del colegio acá, ¿cierto? Vamos a seguir intentando, haciendo lo posible para ignorar las distracciones. Pero otra vez, el Evangelio, según David Platt y según el calvinismo, dice: tú eres un enemigo de Dios. Amén, la Biblia dice lo mismo. Muerto en tus pecados, la Biblia dice lo mismo. Y en tu estado presente de rebelión ni puedes ver que necesitas vida, mucho menos podrás causarte tener vida. Esa última frase es donde sale el calvinismo. Yo estaría de acuerdo con la letra tal como lo dijo él. Pero él lo diría con otro significado, con el significado de que no puedes ser salvo sin que Dios te elija para salvación. Yo diría, tú no puedes ser salvo sin que Dios obre en tu vida. Estoy de acuerdo con eso. Pero la diferencia a lo que la Biblia presenta y lo que el calvinismo presenta es que la Biblia presenta que Dios obra en cada vida para traerle a salvación. Vamos a ver eso por medio de la evidencia bíblica en un momento. Mientras que el calvinismo diría que Dios solo elige obrar en algunas vidas, y las otras vidas Dios nunca elige obrar en esas vidas. Ellos, por lo tanto, nunca pueden ser salvos porque en su estado presente de rebelión no pueden ver que necesitan vida, mucho menos pueden causar que tengan vida, para usar la definición de David Platt. Otro predicador, Sugiel Michelén, dijo: tu fe es un regalo de la gracia de Dios. Yo estaría de acuerdo en el sentido de que la capacidad que tenemos para creer en Dios es un regalo que Dios nos ha dado. Es un regalo que Dios nos ha dado, la capacidad para poder creer en Jesús y para poder recibir la salvación. Pero el calvinista diría que ese regalo solo fue dado a algunos, mientras que la Biblia dice que todos podemos creer en Jesús. Efesios 2, 8 y 9 será nuestro texto.
versículos muy conocidos, versículos muy estudiados, podríamos decir, pero versículos interpretados de una forma y por otra forma por medio de los calvinistas. Es decir, el calvinista lee estos versículos y no llega a la misma conclusión que yo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oremos, Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la salvación verdadera, el evangelio verdadero, que todo aquel que cree será salvo. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. No hay otro requisito, no hay otra necesidad, más creer y confiar en lo que Jesús hizo por nosotros. Señor, mientras estudiamos esta idea de la depravación total del ser humano, ayúdanos a tener un entendimiento bíblico y no un entendimiento humano. Permite que su palabra, que su espíritu hablen la verdad a nuestros corazones. Y Señor, no deje que ninguna idea humana, incluso la mía, impida la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La depravación total enseña, en parte, que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Eso es cierto, eso es bíblico. Incluso podemos decir que el hombre no puede agregar nada a su salvación, porque Jesús hizo todo lo que hay que hacer. El calvinista y yo estaríamos de acuerdo con eso, el calvinista y la Biblia estarían de acuerdo en eso. Pero este primer credo del calvinismo va mucho más allá que eso. Va más allá de lo que la Biblia enseña en su descripción de lo que el hombre no puede hacer. Dicen ellos, el calvinismo dice, que si Dios realmente es 100% soberano, entonces el ser humano no tiene libre albedrío para confiar en Cristo. En otras palabras, la depravación total para el calvinista realmente es la incapacidad total. El hombre no es tan solo incapaz de salvarse a sí mismo. Yo estaría de acuerdo, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Pero el calvinismo va más allá y dice que el hombre también es incapaz de entender el evangelio o colocar su fe por sí mismo. Es incapaz de tomar una decisión por sí mismo y necesita que Dios decide por él. Vamos a ver lo que la Biblia realmente enseña. En primer lugar, vemos que la salvación o la fe para salvación no es un regalo. La salvación es un regalo, pero la fe no es un regalo, más bien no es un regalo exclusivo. Déjame explicarme. El calvinismo dice que uno no puede creer hasta que Dios le regenera y le da el regalo de la fe. Ellos leen Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo que no es de vosotros? ¿Qué es lo que es un don de Dios? Según el calvinismo, la fe. Según la Biblia, la salvación. La salvación no viene de nosotros, es un regalo, es un don de Dios, pero según el calvinismo, la fe no viene de nosotros, la fe es un regalo, un don de Dios. El calvinista lee este versículo y concluye que la fe es el don de Dios. Ahora, yo no soy el más experto en el griego, pero entiendo lo suficiente para decirle con toda certeza que gracia y fe en el griego, las palabras que se ocupan aquí en Efesios 2:8, para gracia y fe son sustantivos femeninos en el griego. Mientras que las palabras griegas para esto y don son neutros. También hay otras palabras masculinas. El griego, en contraste al castellano, tiene tiene femenino, masculino y neutro. El inglés no tiene ninguno de esos, solo tiene uno. El castellano tiene dos, masculino, femenino. El griego tiene tres, masculino, femenino y neutro. Otra vez, gracia y fe son femeninos, mientras esto y don son neutros. Pero hay otras palabras que podrían ser usadas para regalo. Perdón. Hay otra palabra griega para don que es femenina.
Y es la palabra que es ocupada en Hebreos 6:4, donde la Biblia traduce correctamente don, pero viene de una palabra griega que es femenina. Por lo tanto, si el autor de Efesios, quien realmente es Dios, por medio de la mano de Pablo, quería aclarar que el don en Efesios 2:8 se refiere a la gracia y a la fe, si él quería destacar que este don de Dios, la fe, es un regalo de Dios, podría haber usado una palabra griega que sea femenina, otra palabra distinta, pero no eligió esa palabra femenina, eligió una palabra neutra. Por lo tanto, no puede referirse a la fe como el don. Entonces se refiere a la salvación, que es el enfoque de este capítulo entero. Déjame preguntarle, ¿dónde más es la fe un don, un regalo de Dios? No lo es. Hay un don espiritual como el don de la profecía, el don de enseñar, el don de ministrar, el don de misericordia. Hay un don espiritual que es la fe, pero no estamos hablando de la fe para salvación, sino estamos hablando de la fe después de la salvación. Este es otro tipo, otra clase de fe, podríamos decir. La Biblia en ningún otro lugar señala a la fe como un regalo de Dios. En cambio, la salvación varias veces es señalada como un regalo o un don de Dios. Por ejemplo, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación o la vida eterna es el don, es el regalo de Dios. La fe no es el regalo de Dios. La fe, en el sentido de que Dios nos dio la capacidad para creer en Él, sí es un regalo de Dios. Dios pudo habernos creado sin la capacidad innata de creer en Él, pero nos creó con esa capacidad. Con la capacidad de examinar la evidencia y decidir por nosotros mismos dónde colocar nuestra fe. Todos colocamos nuestra fe en muchas cosas todos los días. Creemos lo que alguien nos dice, o elegimos no creer lo que alguien nos dice. Confiamos en que la micro va a pasar y el auto va a arrancar. Dependemos en eso. Colocamos nuestra fe en esas cosas o esos sistemas. Creemos que el refrigerador no se va a echar a perder durante la noche, ¿verdad? Creemos que cuando nos levantamos en la mañana, la comida del día pasado todavía será fresco, útil para poder comerla. Algunos niños dirían, no es útil, no era útil la primera vez, entonces no es útil la segunda vez tampoco, no. Pero confiamos en algunas cosas, colocamos nuestra fe en esas cosas. Permíteme un momento. Ahora, si podemos colocar nuestra fe en esas cosas, la micro, el refrigerador, si podemos colocar nuestra fe en esas cosas de nuestra propia voluntad, también podemos colocar nuestra fe en Jesús de nuestra propia voluntad. No necesitamos que Dios nos regenera para poder decidir confiar en Él. Y cuando yo coloco mi fe en Jesús, nazco a la familia de Dios y recibo el regalo de la vida eterna. Tengo que creer que yo soy pecador. Tengo que creer que yo merezco el infierno. Y tengo que creer que nada de lo que yo hago será suficiente para llevarme al cielo. Es decir, tengo que creer que yo soy incapaz de salvarme a mí mismo. Parecido a lo que el calvinismo enseña, pero muy distinto. Porque esto lo creo, porque lo creo. Porque he examinado la evidencia. Porque el Espíritu Santo ha obrado en mi vida, sí, pero el Espíritu Santo obra en cada vida, como veremos más adelante. Pero he examinado la evidencia y he concluido que el único camino al cielo es por medio de Jesucristo. Como Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tengo que creer que soy pecador, que no tengo esperanza del cielo, pero también tengo que creer que Jesús murió por mí, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, victorioso sobre la muerte, victorioso sobre el pecado, y que Él es capaz de salvar mi alma, y que es el único capaz de salvar mi alma. Y tengo que decidir
que voy a confiar en Él y en nadie más. Voy a colocar toda mi fe en lo que Él hizo por mí. La fe nunca es mencionada como un regalo en la Biblia, aunque algunos quieran tomar un versículo fuera de contexto. Hice referencia hace unos minutos. Romanos 12:3 sería un versículo que el calvinismo ocuparía para apoyar su postura. Dice, digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ve? Entonces, si tú tienes fe para creer en Jesús, es porque Dios te dio esa fe. Como dijo, ¿quién? Sugiel Michelin. Tu fe es un regalo de la gracia de Dios. Si tú tienes fe para creer en Jesús, es porque Dios te dio ese fe como un regalo. Y si tú no has creído en Jesús, es porque Dios no te ha dado esa fe para creer en Jesús, según el calvinismo. Y ocupan este versículo, ve, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pero el contexto de Romanos capítulo 12, léalo, estúdialo bien, no está hablando de la salvación, está hablando de los dones espirituales. Y después de nuestra salvación, claro, Dios nos comparte, Dios nos reparte dones espirituales, y esos dones espirituales no vienen de nosotros. El que tiene don de enseñanza no es porque se dedicó a aprender cómo ser un buen enseñador, profesor, maestro, sino porque Dios le dio ese don simplemente porque Dios quiso. En los dones espirituales sí, todo depende de la soberanía de Dios y la voluntad de Dios y no la voluntad humana. Pero para la salvación es un regalo, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estudia el contexto bien para entender que la fe no es un regalo de Dios, la salvación es el regalo de Dios. La fe es una decisión nuestra, la decisión tuya. Número 2, la regeneración y los otros beneficios de la salvación llegan después de colocar mi fe en Jesús. Este es un punto muy importante. La regeneración y los otros beneficios de la salvación llegan después de colocar mi fe en Jesús. Dios no me regenera hasta que yo decido colocar mi fe en Jesús. Dios no me da vida espiritual, no me hace hijo suyo hasta que yo decido creer en Él. El calvinismo, al contrario, coloca a la fe como un producto de la salvación y no parte de la causa de ella. El calvinismo no enseña que tú crees y luego eres salvo. El calvinismo enseña que tú eres salvo y luego crees. Déjame leerlo otra vez. El calvinismo coloca a la fe como un producto de la salvación y no parte de la causa de ella. Es así como el siguiente paso de obediencia, es casi la fe para el calvinista, es casi como el siguiente paso de obediencia entre regeneración y antes de bautismo. Yo creo que está al revés. Yo creo en Jesús, Dios me salva, y luego empiezo a obedecer tal vez con el bautismo. Eso es lo que la Biblia enseña. El calvinismo, en cambio, enseña Dios te salva, te da fe para creer en Él, y más adelante serás bautizado. La fe, entonces, es un paso de obediencia. R.C. Sproul, un conocido calvinista, dijo, los hombres muertos no cooperan con la gracia. Si la regeneración no sucede primero, no hay posibilidad de fe. Él claramente está diciendo que el calvinismo, por lo menos él, cree que la regeneración, cuando Dios te da vida espiritual, sucede antes de que tú colocas tu fe en Jesús. Si la regeneración no sucede primero, según él, no hay posibilidad de fe. Pero Pablo y Silas no dijeron al carcelero de Filipo en Hechos 16:30, 15:30, algo así. No le dijeron, cree en el Señor Jesucristo porque eres salvo. Dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es decir, en este momento, carcelero de Filipo, en este momento cualquier persona que no es hijo de Dios, tienes que decidir colocar tu fe en Jesús y luego serás salvo.
no es, bueno, ahora eres salvo, Dios te regeneró, así que confía en Jesús. No, no, no. No eres salvo. Coloca tu fe en Jesús, confía en Él y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 15, versículos 7 al 8, le recuerdo una vez más. Anote los pasajes si quiere para poder estudiarlos bien en su propio tiempo, o ponme en pausa, como esta grabación, ponme en pausa, estudia el contexto y cuando lo tengas claro, adelanta para seguir escuchando. Hechos 15, 7 y 8. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Pablo está hablando del momento cuando fue a la casa de Cornelio y predicó el Evangelio y muchos de ellos creyeron. Note el orden. Escucharon el Evangelio. ¡Wow! Jesús murió por mí. Yo puedo creer y tener vida eterna. Escucharon el Evangelio. Creyeron en Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Mientras que el calvinismo enseña, Dios les da el Espíritu Santo. Tal vez, bueno, Dios les da el Espíritu Santo. Oyen el Evangelio. Depositan su fe en Jesús. Pero la Biblia no enseña eso. El hombre es regenerado, dado vida, cuando elige creer en Dios, no antes. Volvemos al patrón de Hechos 15, 7 y 8. ¿Oyeron el Evangelio? ¿Tienen vida espiritual aún? No, no tienen vida espiritual aún. ¿Creyeron en Jesús? ¿Tienen vida espiritual aún? Bueno, ahora sí. Pero un minuto antes de creer en Jesús no tenían vida espiritual. Y en el momento en que decidieron creer en Jesús, tienen vida espiritual. El punto es importante, es un punto básico. Yo antes de estudiar el tema no entendía que esto es lo que el calvinismo enseña, que el calvinismo enseña este error tan grande, que uno es regenerado, dado vida espiritual antes de creer en Jesús. No, no, no. Uno es dado vida espiritual justo después, podríamos decir al momento en que cree en Jesús. Al final, el calvinismo está diciendo que uno es salvo antes de creer. El calvinismo dice que Dios lo elige, lo regenera, lo salva y luego esa persona cree en Jesús. Claro, el calvinismo diría que sucede en el mismo momento, pero dice que Dios empieza el proceso y termina con la persona creyendo. Cuando yo toco el timbre hace ruido. Es cierto. Pero ¿cuál sucedió primero? Mi decisión de tocar el timbre. Y la salvación sigue igual. Cuando yo creo en Jesús, Dios me da vida eterna. Pero Dios me da vida eterna porque yo tomé la decisión de creer en Jesús. Tal como el timbre suena porque yo toqué el timbre. El calvinismo, en cambio, dice, no. El tocar el timbre es lo que Dios hace. Dios toca tu corazón y crees en Él. Dios te da vida espiritual y crees en Él. Dice que el creer en Él es el sonido del timbre. Y el tocar el timbre es Dios dándote vida. No. Yo creo, yo toco el timbre y Dios me da vida espiritual. Otra vez, Hechos 15, 30 y 31, me molesta que me equivocara en el capítulo. Hechos 15, creo, puede ser el 16. Es el 16. 30 y 31, sacándoles les dijo el carcelero de Filipo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: oh, ya eres salvo, ahora solo tienes que creer en Jesús. No, cree en el Señor. Estás acá, estás perdido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No serás salvo por algo que tú hiciste, serás salvo por lo que Dios hace al darte vida espiritual, pero serás salvo porque tú elegiste, decidiste creer en Jesús. Número 3. Una pregunta: ¿qué tan muerto es muerto? Leímos al principio un dicho de un calvinista de que un hombre muerto no puede cooperar en su salvación.
y sacan esta idea de Efesios capítulo 2, estás ahí tal vez en versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El calvinismo interpreta este versículo de esta forma, con este razonamiento. Un hombre muerto no puede hacer nada y por lo tanto no tiene la capacidad de creer. Suena lógico. Un hombre muerto no puede creer, entonces Dios tiene que darle vida y ahora tiene la capacidad de creer. Sigue la lógica. Pero la lógica se basa en un punto falso, en una premisa falsa. Y es esta: la muerte espiritual no es igual a la muerte física. Cuando uno muere físicamente, tu alma y tu espíritu abandonan a tu cuerpo. Un cuerpo muerto no puede hacer nada y no hay nadie ahí. No es nada, es un vaso vacío. En cambio, la muerte espiritual es cuando tu espíritu está separado de Dios a causa del pecado. Pero tu espíritu no tienes comunión con Dios, pero todavía hay alguien ahí. Existe tu espíritu. Todavía puedes tomar decisiones. Todavía puedes pecar. Si tienes la capacidad de pecar, tienes también la capacidad de creer. Si tienes la capacidad de desobedecer a Dios, también tienes la capacidad de obedecer a Dios. Ahora el calvinista tal vez diría, no tienes la capacidad de desobedecer a Dios. Si desobedeciste a Dios fue porque Dios así lo eligió para ti. Pero ya vimos la locura de esa idea. Acuérdate de Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. En ese momento estaban espiritualmente muertos, como Dios prometió. El día en que comieres de ese fruto, ciertamente moriréis. Ellos creían que estaban hablando de una muerte física, pero no murieron físicamente. Sí murieron, en cambio, espiritualmente. Estaban espiritualmente muertos como Dios prometió y estaban separados de Dios. Pero aún así podían entender quién era Dios y tomaron varias decisiones estando espiritualmente muertos. Se hicieron túnicas de hojas, se escondieron de Dios, etc. No estaban incapacitados espiritualmente al estar espiritualmente muertos, pero estaban separados de Dios espiritualmente. Espero que explico la idea. Tenían la capacidad de tomar decisiones aún estando espiritualmente muertos. Y tú y yo también tenemos la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de creer en Jesús, aún estando espiritualmente muertos. Romanos 1, del 18 al 20. Voy a ahora buscar estos pasajes en mi Biblia, tal vez usted los buscaría conmigo. Temo que voy a pasar la hora, pero no se preocupe, yo no me preocupo por lo menos. Si usted se preocupa, puede darle pausa y regresar cuando tenga tiempo. Romanos 1, 18 al 20, la Biblia dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Hasta los perdidos tienen entendimiento espiritual. Saben que Dios existe. Aun si lo quieren negar y rechazar, pueden entender su divino poder, sin necesidad de que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Pueden estudiar la creación y entender esas verdades básicas. Están sin excusa. En cambio, una persona incapacitada espiritualmente tendría mucha excusa. Es que yo no tenía la capacidad de creer en Jesús. Tienen la capacidad. Eligen rechazar a Jesús. Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos no teniendo ley son ley a sí mismos, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros. Las culturas del mundo también demuestran que la ley de Dios en alguna forma ha sido implantada en nuestros corazones. Podemos entender la ley de Dios porque Dios nos creó así. Nos dio la capacidad, ese es un regalo,
que nos dio la capacidad de entender y aprender y conocer quién es, pero esa capacidad la dio a todos, no a solamente algunos elegidos. 1 Corintios 2:14, la Biblia dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, no se confunde con este versículo, 1 Corintios 2:14. No está diciendo que el hombre perdido no puede entender el Evangelio. Está hablando de los temas más profundos. Versículo 10 señala lo profundo de Dios. Y es cierto que sin la obra de Dios, del Espíritu Santo, no vamos a entender estas ideas profundas. Pero sí podemos entender la justicia de Dios. Podemos entender su eterno poder, su divinidad y los principios básicos de la ley de Dios. Aunque el calvinismo quiere usar 1 Corintios 2:14 para apoyar su postura, tienen que ignorar a Romanos 1:18 al 20, Romanos 2:14 al 15 y muchos otros textos que claramente enseñan que cada ser humano tiene la capacidad de conocer a Dios. Cada ser humano puede estudiar las Escrituras y entender las verdades básicas del Evangelio verdadero. El hombre perdido también es convencido de su pecado por el Espíritu Santo, es cierto. Juan 16, versículos 8 al 11. El calvinismo, no tengo agua conmigo, estoy sufriendo un poco. El calvinismo enseña que si el Espíritu Santo no obra en tu vida, no serás salvo. Amén, estoy de acuerdo. Pero estos versículos, anótalos bien, estúdialos bien. Claramente enseñan que el Espíritu Santo obra en cada vida. Cada vida. Por lo tanto, cada persona tiene la capacidad, tiene la posibilidad, tiene la oportunidad de ser salvo. Y están sin excusa. Juan 16, 8 al 11, la Biblia dice, Jesús dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, el Consolador, cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Redarguirá al mundo, todos. Les enseña, les convence y les ayuda a entender que son pecadores u ofensores de Dios y los advierte del juicio que viene. El Espíritu Santo hace todo esto, no tan solo en mi vida, sino en la tuya también, y en la vida de cada ser humano. El Espíritu Santo tiene otro rol que juega en la vida de los cristianos, pero tiene un rol que juega en la vida de cada ser humano perdido. Les convence de su necesidad de un Salvador. Ahora, muchas veces el ser humano resiste la obra del Espíritu Santo. Muchas veces el ser humano, aunque entienda la verdad del Evangelio, elige rebelarse contra Dios y seguir su camino a perdición. Cuando muere, se levanta en el infierno, no podrá echar la culpa a Dios. No podrá decir que, bueno, es que el Espíritu Santo nunca obró en mi vida. Estará sin excusa. El hombre perdido puede entender el Evangelio, tiene la capacidad de creerlo, pero algunos eligen creerlo y otros no. Pero es la decisión de ellos. De conclusión aquí número 4, sigue la Biblia. Confía en la Biblia. Cree la Biblia. Acepta lo que la Biblia dice. La Biblia claramente enseña que la fe, mi decisión personal, la fe no es un regalo de Dios. La capacidad para creer es un regalo de Dios que Él ha dado a todos. Pero mi decisión de fe, donde yo voy a colocar mi fe, precede a la regeneración. Precede, viene antes que la vida eterna. Busque conmigo Juan 1:12. Vamos a ver unos 8 pasajes aquí para concluir. La verdad clara de la palabra de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él cree, recibe a Jesús, cree en Jesús y Dios le hace hijo suyo. No es al revés. El calvinismo enseña, Dios dice, tú eres mi hijo, ahora cree en mí. No, la Biblia dice, tú crees en mí, ahora eres mi hijo.
Espero que explico la diferencia porque es esencial para entender la verdad del Evangelio. Los que creen en Jesús son hijos de Dios. No es al revés. No es los que son hijos de Dios creen en Jesús. El requisito para creer en Jesús no existe. El requisito para ser hijo de Dios es creer en Jesús. Pero el calvinista diría, el calvinismo enseña que el requisito para creer en Jesús es ser hijo de Dios. Y lo tiene al revés. Otra vez Juan 3, 14 al 18, la Biblia dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo tiene vida eterna? Cuando cree, no antes. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es al revés. Cree primero y luego tiene vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice, ya es condenado porque no es hijo de Dios. Ya es condenado porque no ha sido elegido por Dios. No lo dice. Ya es condenado porque no ha creído, no ha elegido, decidido creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es al revés, no dice el que tiene vida eterna cree en el Hijo. No, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Por qué pasó de muerte a vida? Porque primero creyó. No es porque yo le pasé de muerte a vida, ahora va a creer en mí. No. Creyó, ahora yo le voy a pasar de muerte a vida. Nuestra responsabilidad viene antes que la regeneración. Y nuestra responsabilidad es decidir creer en Él. Juan 6:47. La Biblia dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice el que tiene vida eterna cree en mí. Esta es una verdad básica de la palabra de Dios. Y realmente otra vez me sorprende que el calvinismo no está de acuerdo con esta idea. Que el calvinismo enseña otra cosa, porque otra cosa no existe en la Biblia. Hechos 13, del 38 al 39. Hechos 13, 38 y 39. La Biblia dice, os sea pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicado el perdón de pecados, y por él todos los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Todos los que creen. Hay una condición para ser salvo, y es creer. Vamos a ver que el calvinismo enseña que hay una condición para ser salvo, y es estar en la lista de los elegidos, pero la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que el único requisito para pasar de muerte a vida, para ahora mismo tener vida espiritual, es creer en Jesús. Efesios 1, 12 y 14. 12 al 14 más bien. Efesios 1, 12 al 14. Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El calvinismo no enseña lo que Efesios 1:13 enseña. El calvinismo enseña, desde que el Espíritu Santo llegó a tu vida, creísteis y fuisteis sellados. Según el calvinismo, el Espíritu Santo llega primero y luego crees. Pero la Biblia no enseña tal cosa. Crees primero y luego el Espíritu Santo viene a darte vida. Viene a sellarte,
viene a guardarte por toda la eternidad. Hoy día tienes muchas oportunidades de escuchar a muchos sermones en la radio, el internet, en la televisión, etc. Deberías demandar que estos predicadores, los que predican, los que enseñan por la radio, la televisión, el internet, deberías demandar que demuestren, corroboren lo que están enseñando con la Biblia. Si no pueden, no los escuches. La doctrina falsa abunda, pero tenemos que seguir la Biblia. Vas a escuchar un montón de predicadores que enseñan algo que suena lindo, pero examinado a la luz de la Biblia es falso, totalmente falso. Y si te dan un versículo para apoyar su idea, su tesis, examina el contexto, estúdialo bien, verifica que su interpretación sea correcta. Haz lo mismo conmigo, por favor, verifica el contexto, estúdialo bien. Asegúrate de que lo que estoy explicando del versículo es lo que el versículo esté diciendo. Y por último, interpreta los pasajes más oscuros, más confusos o ambiguos a la luz de los pasajes más claros. Si alguien te presenta con un versículo que dice elegido o predestinado, interprétalos a la luz de Juan 3:16, Juan 6:47 y los muchos otros pasajes que hemos visto. Todo aquel significa todo aquel. Sigue la Biblia, confía en la Biblia, depende de lo que Dios dijo en su palabra. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la verdad que es. Dios, abre nuestros ojos, nuestras mentes. No nos dejes estar confundidos por algunas teorías humanas, algunas doctrinas falsas. No nos ayudes a seguir un evangelio falso. Señor, me da mucha lata saber que hay algunas personas que han entendido el evangelio, que saben su necesidad de salvación, pero no han creído en ti simplemente porque creen que no tienen la capacidad de creer en ti. Están esperando que reciban algún toque, no sé cómo interpretar el toque, alguna experiencia espiritual para luego poder creer en ti. Cuando la verdad es que si han escuchado el evangelio, si han entendido el evangelio, el siguiente paso es simplemente creer el evangelio. Ayúdanos a ser obedientes, a predicar, enseñar el evangelio verdadero. Y si hay alguno que no lo ha creído, Señor, obra en sus vidas. Deles la confianza de expresar sus dudas a mí, sea por WhatsApp o por Messenger, para que puedan tener la certeza de que tú eres el único camino y que todo lo que falta para que sean salvos es que crean, que reciban el regalo por medio de la fe. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Concluimos, por favor, con un último himno, el himno número 88. Espero que esto sea tu decisión de venir Jesús a Él. Himno número 88. A ver si la voz aguanta un himno más. De mi tristeza y esclavitud vengo Jesús, a tu alegría y tu virtud. Vengo Jesús a ti.
Muchas gracias a todos de nuevo por su participación. El viernes antepasado, por lo menos, pudimos tener el segundo estudio bíblico por medio de Meet y siempre es de gran ánimo para mí. No me acuerdo qué les había dicho, si era el viernes pasado o el viernes que viene que no podremos tener el estudio. Y la respuesta es que es la semana que viene que no podremos tener el estudio. Así que espero que hayamos podido tenerlo el viernes pasado, pero puede ser que no por mi falta de comunicación. Pido perdón por eso. Es el domingo, bien, bueno, ahora mismo que me están escuchando, no, cuando estoy terminando, así que básicamente ahora mismo, sí, que me están escuchando, debería estar enseñando en una iglesia aquí cerca de donde viven mis suegros. No tienen escuela dominical, así que solo tienen la reunión de la mañana a las 11, nuestro horario serían las 12 tiempo, o sea, horario suyo, y a la tarde, estaré predicando en la misma iglesia de mis padres. Y luego la semana que viene, bueno, también el miércoles fuimos a una iglesia aquí cerca de donde mis suegros, el miércoles que viene vamos a una iglesia cerca de mis suegros, y el miércoles pasado para ustedes, mañana para mí, porque estoy grabando el martes, vamos a una iglesia unas 3 horas para una reunión el miércoles, pero estamos animados por los hermanos acá y estamos animados por también ustedes que han sido fieles en orar por nosotros y apoyar los unos a los otros. Me da mucha lata que no puedo estar ahí con ustedes, pero sé que tienen los unos a los otros y espero que puedan depender un poco, apoyarse un poco los unos de los otros también. No sé si vamos a tener una enseñanza especial el domingo que viene para el Día de la Mamá, ahí lo vamos a ver. Si no, vamos a seguir la enseñanza, la serie del Evangelio verdadero, y vamos a ver el segundo distintivo del calvinismo. No sé si han escuchado, pero el gobierno de Chile extendió el cierre de las fronteras. Hace una semana, orando con mi esposa, decidimos que si extendieran el cierre de las fronteras, indica que las restricciones no se van a soltar en ninguna fecha cercana. Entonces lo más sabio para nosotros es extender nuestro viaje a los Estados Unidos este año para poder visitar todas las iglesias, y son muchas. Las iglesias que tenemos que visitar, y así no tener que hacer otro viaje el año que viene. Por lo tanto, no vamos a regresar hasta noviembre, lo más probable. Espero que sea muy temprano, la segunda semana en noviembre. Puede ser que se atrase un poco más, pero espero que no se atrase a fines de noviembre. Así que nos vemos cuando nos vemos, pero siempre estamos al alcance del celular como antes. No me pueden llamar de forma normal, pero me pueden llamar por WhatsApp y así también puedo contestarles. Si puedo orar por ustedes, si puedo ayudarles en algo, solo hay que avisar. Gracias como siempre, que Dios les cuide. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta: ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla: nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir: míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados,
que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.